El ser humano no es perfecto y en nuestro interior anidan miedos y temores que nos hacen peores personas. El cuento de Navidad de Dickens es todo un clásico y nos enseña de una manera muy interesante a sobreponernos a lo material y a las propias miserias internas, pero que de una u otra manera vamos experimentándolas a lo largo de nuestra vida, pero no nos damos cuenta. Atentos, porque ya empieza a nevar en la ciudad de Londres, así que érase una vez. Hace mucho tiempo, en época de Navidad, vivía en la ciudad de Londres un hombre llamado Ebenezer Scrooge. Era un señor bastante miserable y egoísta que no se preocupaba por nadie y que lo único que merecía su atención era el dinero. Solo el dinero. Su antiguo socio, el señor Marley, tan malo o incluso peor que Scrooge, había muerto muy recientemente y Ebenezer se quedó con todo el negocio, sin importarle lo más mínimo el fatal destino de su colega. Era su único ejecutor testamentario. Vamos, que se quedó con absolutamente todo. Para el señor Scrooge, lo único importante era trabajar, trabajar y trabajar. Aquel empedernido pecador era un avaro que sabía agarrar con fuerza, retorcer, apretar y raspar cada moneda. Para él, la generosidad era una palabra que valdría más eliminar del diccionario, una de esas totalmente inútil. Una frialdad interior anidaba en su corazón y se extendía hasta su puntiaguda nariz, sus arrugadas mejillas, sus finos labios y su aguda y estridente voz. Siempre nervioso y atento a cualquier posible robo, el señor Scrooge pensaba que irse de vacaciones era un pecado y que la Navidad era una soberana tontería, si acaso una época perfecta para vender más y más. Pero veréis, en la víspera de Navidad sucedió algo tremendamente extraordinario. Algo que cambió por completo a este pobre miserable. Aquel día las calles de Londres rebosaban alegría, luz, música y actividad. Era la víspera de Navidad y todo el mundo estaba dichoso y compartía sus planes y cenas. Bueno, todos excepto el señor Scrooge, que sin descanso trabajaba en su negocio sin prestar atención a lo que sucedía en la calle. Calor y frío, la verdad, ejercían muy poca influencia sobre él. El calor nunca le calentaba y ninguna ráfaga de frío viento era más desapacible que él. Esa misma mañana, en su negocio, entró su propio sobrino. Os deseo una feliz Navidad, tío. Que Dios os conserve. ¿Qué tiene de feliz? Todo el mundo sonriendo y sin trabajar. ¿Qué narices es la Navidad sino una fecha donde vencen los pagarés? Un día que te hace sentir un año más viejo, pero no más rico. Un día que haces balance del año y solo aparecen pérdidas. Todos los que andan por ahí por encima sonriendo son unos completos ignorantes de toda la realidad. ¡Al infierno con ellos! Somos pocos los que sostenemos el país. ¡Ah! Pues muy buenas cosas hay en la Navidad, mi querido tío. Es un día hermoso, un día de benevolencia, de perdón, de caridad, de encuentros. Hombres y mujeres se manifiestan de forma unánime los secretos de sus corazones. Es un periodo fantástico donde el ser humano puede ser más humano. Y aunque la Navidad no haya depositado ni una moneda de oro en mi bolsillo, y que quizá nunca lo haga, me da lo mismo. ¡Viva la Nochebuena, tío! Narices. Desde luego que tienes labia. Todo un orador.
Deberías pedir trabajo, como esos politicuchos que tenemos. Y tú, ándate con cuidado, Bob. Pues la verdad, tío, había pensado que te apetecería venir con nosotros, con mi mujer y conmigo, a la cena de Navidad. Yo no tengo nada que celebrar. Celébrala tú, como más te plazca, que yo lo haré a mi manera, no celebrándola. El sobrino del señor Scrooge miró a su tío con cara de circunstancias, pero antes saludó a Bob, un buen hombre que era el empleado de su tío y que trabajaba muy duro para cuidar de su familia. ¡Feliz Navidad, Bob! Espero que tu hijo se encuentre mejor. Bueno, el frío no es la mejor época para su enfermedad, pero es un niño muy alegre y esperamos que poco a poco se recupere. ¡Feliz Navidad para usted también, señor! Al final, cuando Bob terminó su jornada, se levantó y se despidió del señor Scrooge, como de costumbre. Supongo que mañana querrás tener el día libre, ¿no? Bueno, si lo cree conveniente, sí. Mañana es Navidad, señor. No me conviene de ninguna manera, como podrás comprender. ¿Qué dirías si os retuviera el sueldo de mañana? Te perjudicaría, ¿verdad? Bob simplemente sonrió, pues conocía el carácter de su jefe, que continuó diciendo: y sin embargo, a mí no se me considera perjudicado por pagar el salario un día que no se trabaja. Me cago. Maldita e inútil Navidad. Una excusa para no trabajar. En fin, solo espero que al día siguiente no estés enfermo. No, por supuesto que no, señor. Aquí estaré. Y fue así como Bob, su trabajador, abandonó el lugar corriendo para encontrarse con su familia, mientras dejaba solo al cascarrabias de Scrooge. Cuando cayó la noche, el señor Scrooge cerró el negocio y se marchó a casa. Las calles de Londres, una espesa niebla, comenzó a levantarse, y mientras él caminaba rumiando en las pérdidas que causaban los empleados de baja en las factorías de la ciudad, fue entonces cuando una extraña forma se le apareció en la niebla, de frente. Daba saltos de un lado a otro, como un pequeño diablillo, y Scrooge quedó paralizado. Hasta que finalmente se topó de frente con la criatura, que era simplemente un niño de la calle, un vagabundo que le sonrió con su sucia cara y le dijo: «Señor, ¿me da usted una moneda para comer algo? ¡Por caridad!». Ebenezer, por suerte para él, esquivó al joven y con un quiebro lo evitó. Menudo susto. Si el señor Scrooge temía algo más que las supersticiones y lo oculto, era a los pobres. Los detestaba por su propia naturaleza y además, él no creía en la caridad. Siempre había considerado su dinero como algo a acumular y nunca a gastar, si era necesario, y menos a entregarlo así porque sí. Con un prolongado suspiro se ajustó el abrigo y sin más, continuó rumiando por los oscuros callejones de la ciudad, dirección a su casa. Su edificio lúgubre y ruinoso, en el que solo vivía él, se iluminó con la luz de una farola estropeada. El resto de vecinos, ante el terrible estado de la calle y del propio edificio, se habían ido marchando poco a poco. Scrooge, tranquilamente, sacó la llave para abrir la puerta y al acercarse a la cerradura, su cara se quedó más pálida de lo normal. Donde se encontraba la cerradura se le apareció la cara de su difunto socio, el señor Marley. Indudablemente era su rostro. Le miraba como sin vida, como un besugo expuesto en la pescadería, con aquellos anteojos que siempre llevaba.
Fue un grito ahogado, pero Scrooge se sobrepuso y rápidamente abrió la puerta y entró en su casa corriendo. Se encerró allí, bastante asustado, pero sin creer en lo que había visto. Habrá sido una alucinación. Quizá estoy trabajando demasiado. Y fue así como se fue calmando poco a poco, hasta que al final acabó sirviéndose un plato de sopa fría delante de la mesa del comedor. Apagó las luces para no gastar, sorbió la sopa hasta acabarla, cerró la puerta hasta 3 veces y cuando hubo terminado, se puso su bata y su gorro de dormir y se quedó dormido junto a las ascuas de la chimenea por tal de no encender la estufa de carbón, que obviamente era un despilfarro. Cuando apenas hubo cerrado los ojos, notó un frío helador que provenía de la ventana. ¡Maldita sea! Juraría haberla cerrado. Se levantó para comprobarlo y justo en ese momento volvió a aparecer el fantasma de Marley. Su mismita cara, sus anteojos y esa cara de no deber un duro. Y junto a él, una pesada cadena que arrastraba y que quedó flotando sobre las ascuas de la chimenea. Scrooge se estremeció aterrado. No es a mí a quien debes de temer. Estoy aquí para advertirte de lo que te espera si no cambias tu miserable vida. La avaricia hará que acabes como yo. Un fantasma que vaga sin rumbo, rodeado de almas en pena. El mal me persigue y lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Estoy atado a esta cadena, a mis actos del pasado. Deja ya tu vida, Scrooge, y evitarás tener un final tan terrible como el mío. Se me ha permitido informarte de que esta noche recibirás la visita de 3 espíritus. Escúchalos, pues ellos te mostrarán lo que pudo ser, lo que es y lo que será. Solo tú puedes cambiarlo. Y sin terminar la frase, el espectro de Marley fue absorbido por el fuego de lo que parecía el infierno. Y en un instante, la habitación volvió a quedar completamente a oscuras. Scrooge no daba crédito. Era el difunto señor Marley, Dios mío. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Qué le estaba pasando? En un duermevela y entre pensamiento y pensamiento sonaron las campanadas del viejo reloj. Medianoche. Y tal como había advertido el difunto señor Marley, una luz iluminó de nuevo el frío salón y lo que parecía un espíritu se materializó delante de él. Era una figura pequeña, del tamaño de un niño, vestido con una fina tela, pero de entre sus pliegues asomaban los rasgos de alguien mucho más mayor. El espíritu posó su mano sobre Scrooge y le dijo: Soy el espíritu de la Nochebuena pasada. Levantaos y venid conmigo. Señor Scrooge, aunque aterrado, aún no se había descompuesto del todo, y gracias a la advertencia de su difunto socio, aceptó. El espíritu le tendió una mano y ambos salieron de su salón volando en la oscuridad de la noche. Incapaz de pensar en mucho más que el vuelo en sí mismo y contemplar la maravillosa ciudad de Londres,
pararon frente a una casa y... «Esa es la casa en la que crecí. Esa era mi preciosa y difunta hermana. Pobrecilla, como la quería». El espíritu le miró con bondad y veía cómo sus ojos se detenían en cada detalle. Atravesaron el vestíbulo, la extensa sala, las conversaciones de familia. Todo estaba como antaño, con sus luces cálidas y múltiples sonrisas. ¡Qué recuerdos! Después de recorrerla, continuaron su viaje volando directamente a una época en la que Scrooge pudo verse con un antiguo amor al que abandonó por culpa de su obsesión por el dinero. Un amor que pudo ser, pero que él mismo no se permitió, aunque lo deseaba con todo su corazón. Ahora ya era tarde para aquellas cosas. Ebenezer bajó la mirada con gran amargura. Aquellos recuerdos le hicieron ponerse muy triste, pues se daba cuenta de que había perdido cosas realmente preciadas a lo largo de su vida. Y así continuaron visitando su pasado hasta que finalmente perdió el conocimiento de lo que ocurría y se durmió. Frío como un témpano, el señor Scrooge se volvió a despertar en el gélido salón y al momento, sin tiempo apenas, apareció entonces el espíritu de la Navidad presente. Era un hombre mayor con un manto a medio colocar que simplemente le dijo: «Acompáñeme, Ebenezer». Scrooge hubiera preferido seguir en su salón, como es normal, pero no le quedó más remedio que ir con este segundo fantasma. Volvieron a salir volando y en esta ocasión el espíritu del presente le llevó a la casa de su sobrino, donde con su mujer celebraban felices la Nochebuena y brindaban recordando a su tío. ¡Por mi tío Ebenezer! Y aunque su mujer aún ponía caras raras, su sobrino solo hablaba de las habilidades de este y de que lo debería conocer un poquito mejor. Con ojos húmedos, el señor Scrooge intentó disimular y mientras el espíritu le miraba, se excusó diciendo como algo así que el viento le estaba molestando, pero una lágrima cayó por su mejilla. El viaje continuó y tras un rato volando, llegaron a una casa situada en el barrio más pobre de la ciudad, en el barrio más humilde. Se acercaron a la ventana y pudieron ver a Bob, su escribiente, rodeado de toda su familia. Todos rebosaban felicidad y aunque estaba claro de que no tenían mucho de nada, junto a Bob estaba su hijo pequeño, Tim, que cojeaba y palidecía a causa de su enfermedad. La falta de dinero impedía dar al pequeño toda la atención médica que necesitaba, pero sus padres y hermanas se deshacían en cariños y cuidados. De nuevo, Scrooge se sintió mal por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero esta vez no se quedó dormido mientras veía las Navidades presentes. Un pinchazo fuerte en el pecho le hizo regresar de golpe a la realidad de su triste y solitario dormitorio. No tardó mucho en llegar el espíritu de la Navidad futura. Este ya no brillaba, era oscuro como la noche y de su interior, de sus telas, estaban las más oscuras de las sombras. No hablaba, no hacía movimientos, simplemente levitaba frente a él. Scrooge le intentó hacer varias preguntas, pero entendió que no existía conversación alguna. Dio un paso al frente, dispuesto a afrontar lo que quisiera enseñarle el espíritu de las Navidades futuras. Una mano esquelética agarró la suya y juntos salieron volando una vez más
de su gélido salón. Este espíritu lo trasladó hacia los barrios más pobres. Allí pudo ver el triste futuro que le esperaba al pequeño Tim. La muerte se llevaría al joven y la familia quedaría totalmente destrozada. Al salir de aquella terrible escena, Scrooge pudo ver al niño que esa misma noche le había pedido una moneda para comer. El pequeño correteaba en solitario por las sucias calles. ¿Dónde va? El espíritu señaló las puertas del cementerio. ¡Por el amor de Dios! ¿Es ahí donde va a pasar la noche ese crío? Atravesaron la ciudad y se detuvieron ante un tumulto de gente que hablaba de la muerte de alguien. Vendían algunas de sus posesiones y parecía que nadie lloraba la pérdida de aquel hombre. Mezquinos se jactaban de su buena suerte. ¿Quién es el hombre que ha muerto? El espíritu, ignorándole, le volvió a llevar al cementerio. Pero esta vez no buscaban al niño vagabundo, sino que se detuvieron ante un hoyo recién cavado. No puedo leer lo que pone en la lápida. Y el rostro del espíritu se encendió como si se tratase de una furiosa hoguera, y fue entonces cuando pudo leer Ebenezer Scrooge, y sintió que caía al hoyo sin fondo y sin control ninguno, mientras gritaba: ¡No quiero morir! Casi sin aliento, se destapó y observó que ya era de día. Se levantó del diván y no pudo contener la alegría de verse vivo. Esta vez sí, decidido, se vistió y salió corriendo a la calle directo a la casa de su empleado Bob. Al abrir la puerta y ver al señor Scrooge, Bob pensó que había cambiado de opinión y que le tocaría ir a trabajar el único día de fiesta. Pero fue entonces cuando se encontró el mayor pavo de Navidad del mercado delante de sus narices. ¡Feliz Navidad! No se asuste. Solo he venido para entregarle a usted y a su familia este pavo y decirle que a partir de mañana le subiré el sueldo. Tiene que cuidar de ese pequeñín, así que no aceptaré un no por respuesta. Antes de que Bob pudiese articular palabra, el señor Scrooge le sonrió y se dio media vuelta a todo correr. Sus pies casi levitaban por las calles de Londres, pero esta vez de alegría contenida. Caminó hasta la casa de su sobrino, llamó a la puerta y un abrazo tan cálido como el interior de aquella casa le dio la bienvenida a su nuevo presente y a su acogedor futuro entre amigos y familia. Y así fue como la visita de los tres espíritus de la Navidad cambiaron la vida del señor Scrooge y de los que le rodeaban para siempre. Y ahora sí es vuestro turno. ¿Habéis creído siempre en el espíritu navideño? ¿O más bien el señor Scrooge ha podido ejemplificar vuestras navidades pasadas? Os leo en comentarios y ¡feliz Navidad!